Mi nombre es Mariana y hoy decido compartir con vosotros una de las experiencias más dolorosas y transformadoras de mi vida. Era una mañana gris de otoño de 2019 y el mal tiempo parecía reflejar el peso del dolor que caería sobre mí ese día. Me encontraba sentada en la pequeña sala de estar de la casa que había sido nuestro refugio por tanto tiempo, tratando de reunir la fuerza para decir adiós a Jesse, mi amado y devoto esposo que nos había sido arrebatado tan inesperadamente. Recuerdo cada detalle, el aroma del café que preparaba con tanto cariño cada mañana, los tiernos besos en mi frente que me hacían sentir segura y la mirada serena, llena de amor, que me acompañaba en cada gesto. En el funeral, la lluvia torrencial parecía llorar conmigo, convirtiendo las lágrimas del cielo en un espejo de mi dolor. Aquella ceremonia, marcada por un frío cortante y un silencio denso, simbolizó no solo el final de una vida, sino de toda una era de cuidados, de afecto y de un hogar que creí indestructible. Unos días después del funeral, cuando todavía estaba intentando asimilar la pérdida de Jesse, me sorprendió una petición que nunca imaginé que recibiría de mi propia familia. Mis padres y mi hermana, con palabras suaves pero exigentes, insistieron en que liberara el dinero del seguro de vida de Jesse para salvar la casa familiar, argumentando que el dinero sería vital para evitar la ejecución hipotecaria de la casa que siempre había sido nuestro fundamento. Aunque estaba inmersa en un torbellino de tristeza, sentí una fuerte obligación de cumplir con la petición, creyendo que, de alguna manera, ese gesto honraría la memoria de Jesse y mantendría unida a nuestra familia. Yo estaba reacio, pero el dolor y el sentimiento de deuda me consumían y terminé cediendo, como si liberar el dinero fuera la única manera de mantener una apariencia de normalidad en medio del caos. Nunca imaginé que, meses después, un video revelaría con detalles inquietantes que el dinero había sido desviado para comprar bienes de lujo, un BMW flamante y otras extravagancias, y que mi familia, lejos de preocuparse por nuestro supuesto inmenso sufrimiento, se estaba aprovechando de mi vulnerabilidad para obtener beneficios personales. Después de ver el vídeo que expuso la dura realidad, un sentimiento de vacío y rabia comenzó a dominar mi ser. Pasé noches sin dormir, repasando recuerdos y confusiones, tratando de comprender cómo aquellos a quienes siempre consideré mi roca pudieron traicionarme de esta manera. Entre lágrimas y angustia, comencé a revisar todos los mensajes y grabaciones que habíamos intercambiado antes y después del funeral. Cada palabra, cada silencio, cobraba un nuevo significado y podía apreciar detalles inquietantes, fechas incoherentes, respuestas evasivas y la ausencia de explicaciones plausibles sobre el uso de los fondos del seguro. Poco a poco, fui reuniendo una maraña de pruebas que demostraban que, desde el principio, hubo dispositivos montados para ocultar la verdad. El dolor de perder a Jesse, que ya era inconmensurable, se mezcló con un sentimiento de traición tan intenso que parecía desgarrarme el alma, mientras el peso del secreto y la duda se instalaba en lo profundo de mi pecho. Con las pruebas en la mano, comencé a sentirme cada vez más decidido a descubrir el alcance de ese fraude y, lo más importante, a reconstruir mi propia dignidad. En un momento de furia contenida y desesperación, decidí que no permitiría que ese golpe sacudiera mi existencia para siempre. Conté con la ayuda de amigos de confianza que me ofrecieron apoyo emocional y consejos prácticos sobre cómo proceder legalmente. Con cada nuevo descubrimiento, una llamada perdida, un mensaje no devuelto, una reunión secreta, la sensación de estar siendo manipulada se intensificaba, haciéndome ver una dolorosa verdad. Mi propia familia, en nombre de supuestas necesidades urgentes,
Se había aprovechado de mi fragilidad para sacrificar los valores que siempre había creído sagrados. Esta mezcla de ira y desilusión alimentó mi determinación de poner fin finalmente a la traición y luchar no solo por la justicia financiera, sino también por la preservación de la memoria de Jesse y de la persona que yo había sido antes de que todo esto sucediera. Con el corazón pesado y renovada determinación, decidí aislarme por unos días en una pequeña cabaña en el campo, donde el silencio y la frescura de la naturaleza me brindaron el espacio necesario para reflexionar profundamente sobre las marcas que dejó la traición. Durante ese período de soledad, reviví mentalmente cada momento que había pasado con Jesse, las risas compartidas, los gestos cariñosos y la esperanza en un futuro lleno de sueños. Y al mismo tiempo sentí el peso insoportable de la falsedad escenificada por mi familia. Pasé horas escribiendo en mi diario, registrando todas las emociones conflictivas que burbujeaban dentro de mí, la ira que me desbordaba al recordar cada palabra evasiva, la tristeza aguda por haber sido utilizada y el miedo de enfrentar una nueva realidad sin Jesse. Cada página escrita fue un acto de valentía, un compromiso silencioso de que no permitiría que ese dolor se perpetuara. En ese refugio, entre la inmensidad solitaria del campo y el suave susurro de las hojas, reconstruí lentamente mi fuerza interior, dándome cuenta de que el viaje hacia la redención apenas comenzaba y que tenía el derecho y el deber de buscar justicia por todo lo que había perdido. Sintiendo que mi nueva convicción necesitaba ser expresada clara y definitivamente, organicé una reunión con todos los involucrados. Un encuentro que se anunció como inevitable y transformador. Aquella tarde nublada, entre el murmullo del viento y el sonido lejano de los coches que pasaban, entré a la sala con una mezcla de nerviosismo y determinación, consciente de que ese momento representaría el colmo de todo mi dolor y resistencia. Allí, frente a mis padres, mi hermana y otros familiares que hasta entonces habían sido parte integral de mi existencia, me levanté para presentar, con voz temblorosa pero decidida, cada pieza de evidencia que había reunido. Desde los mensajes y registros bancarios hasta los videos que revelaban la extravagante compra de un BMW. La tensión parecía atravesar el aire y miradas de sorpresa y culpa se mezclaban con cada palabra que decía, exponiendo la verdad con dolorosa claridad. Ese enfrentamiento, marcado por pesados silencios y acusaciones directas, fue el punto de inflexión en el que me di cuenta de que, a pesar del dolor abrumador, finalmente había reclamado mi derecho a vivir con dignidad y honrar la memoria de Jesse, cerrando irrevocablemente ese oscuro capítulo de mi vida. Después de ese insoportable enfrentamiento, sentí como si un inmenso muro de hielo comenzara a derretirse dentro de mí, revelando intensas emociones que había mantenido reprimidas durante mucho tiempo. Aquella noche, solo en casa, me senté en la ventana y observé cómo las luces de la ciudad parpadeaban como reflejos de una realidad que ahora se mostraba desnuda y sin artificios. Cada recuerdo de Jesse, cada palabra pronunciada y cada silencio forzado resonaban en mi mente como una especie de liturgia de dolor y al mismo tiempo de liberación. Sentí una mezcla de profunda tristeza y, extrañamente, una esperanza tímidamente encendida, como si, finalmente, la verdad hubiera abierto una brecha para que yo pudiera reconstruir mi identidad y redescubrir mi valor. Mientras lágrimas silenciosas corrían por mi rostro, me di cuenta que en ese momento estaba dejando atrás no solo la traición, sino también un pasado que me impedía seguir adelante. Era momento de redescubrirme, de reunir las fortalezas que creo que existen en cada ser humano para transformar el dolor en aprendizaje. En los días siguientes,
tomé la decisión de buscar apoyo profesional, algo que siempre había dudado en hacer, pero que resultó esencial para afrontar el trauma acumulado. Cada sesión de terapia fue una inmersión profunda en las capas más frágiles de mi existencia, donde la confusión se encontró con el dolor, pero también con el coraje para enfrentar los fantasmas del pasado. Cuando compartí mi historia con un terapeuta, me sorprendió la empatía y la comprensión que recibí, lo que me hizo darme cuenta de que no estaba sola en esta lucha. Poco a poco, fui reconstruyendo una autoestima que había estado sumergida durante tanto tiempo en las turbulentas aguas de la traición y la manipulación. Con cada encuentro, mi corazón se hacía un poco más ligero y mis convicciones más firmes. Fue como si el peso de la decepción familiar se disolviera, dando paso a una nueva identidad, moldeada por la resiliencia y la determinación de honrar la memoria de Jessie, pero también de vivir auténtica y plenamente, lejos de las sombras del pasado. La semana después de la reunión familiar, inicié un proceso judicial contra los responsables de malversar el dinero del seguro, un paso que me llenó de angustia y, al mismo tiempo, me ofreció un atisbo de justicia. Contraté a un abogado especializado en casos de fraude y abuso financiero, y con cada reunión con él me sentía un poco más apoyada, aunque la burocracia y los detalles legales eran difíciles de asimilar. Cada documento que firmaba, cada término que leía, estaba acompañado de recuerdos dolorosos y la sensación de que, de alguna manera, estaba pagando la traición con la misma herida. El proceso, que parecía oscuro y despiadado, comenzó a ser un símbolo de mi resistencia, de mi negativa a dejar que ese episodio definiera el resto de mi existencia y de mi ardiente deseo de honrar la memoria de Jessie. Al mismo tiempo, investigaciones en profundidad sobre la situación me llevaron a un torbellino de descubrimientos sobre el alcance del abuso familiar. Conversaciones con antiguos compañeros y amigos cercanos a Jessie revelaron que ciertos secretos habían sido cuidadosamente ocultados durante años y que la escena familiar siempre había sido mucho más turbulenta de lo que había imaginado. Esta nueva constatación, aunque dolorosa, confirmó que mi decisión de buscar la verdad estaba en el camino correcto. En las noches solitarias, mientras revisaba una y otra vez la evidencia digital que había recolectado, recordaba los pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. Las miradas ambiguas de mis familiares, las pausas incómodas en la conversación y las justificaciones forzadas para cada gasto escandaloso. Este aluvión de información me fortaleció, haciéndome abrazar la idea de que, aunque el dolor era profundo, cada nueva verdad descubierta era un paso indispensable hacia mi emancipación y la reconstrucción de una vida basada en la justicia y el amor propio. A medida que los días se convirtieron en semanas, la presión emocional y la complejidad del caso solo aumentaron, haciéndome cuestionar si podría soportar todo el peso de la verdad. En medio de largas conversaciones con el abogado y reuniones con profesionales del rubro, de alguna manera, cada detalle que surgía reforzaba la sensación de que la traición iba mucho más allá de lo que imaginaba. Pasé horas reviviendo momentos aparentemente triviales, un comentario involuntario, una mirada pícara, una respuesta floja a una llamada telefónica, que ahora adquirían una nueva dimensión y un significado amargo. Este torbellino de sentimientos me hizo darme cuenta de que la persona que creía conocer también en realidad escondía pesados secretos que nunca imaginé. Todo esto, aunque doloroso, me impulsó a luchar aún más para descubrir la verdad y rescatar mi propia identidad. En medio de estas revelaciones, tuve un episodio que marcó profundamente mi proceso de sanación y discernimiento. Una noche,
Mientras hojeaba los viejos mensajes que intercambiamos, me topé con un intercambio de palabras entre mi madre y mi hermana que, de manera velada, indicaban complacencia con el fraude. Ese momento de descubrimiento fue un shock, como si la realidad se hubiera roto en 1000 pedazos, dejándome aún más indefenso, pero también decidido. El sentimiento de soledad se convirtió en un impulso silencioso de justicia, donde la traición se evidenció de manera cruel e ineludible. Sentí que el dolor que cargaba comenzaba a transmutarse, haciendo lugar para un nuevo tipo de fuerza, una energía que alimentó el deseo de reconstruir mi vida desde el caos y redefinir el concepto de familia y lealtad basada en la verdad. A la mañana siguiente de este nuevo shock, me desperté con una extraña sensación de claridad, como si cada dolorosa revelación hubiera estado de alguna manera preparando el escenario para un cambio profundo. Me senté frente a la ventana. El tímido sol intentaba abrirse paso a través de la persistente niebla en mis pensamientos, y comencé a reflexionar sobre todas las pérdidas que había sufrido. Cada fragmento de mi memoria, cada recorte de un tiempo que ahora parecía lejano, adquirió un nuevo significado y me di cuenta de que incluso en la oscuridad más profunda había una chispa de posibilidad de transformación. Acompañé estos pensamientos con un café amargo que me recordó los momentos que compartí con Jessie, como si cada sorbo contuviera una mezcla de dolor y la promesa silenciosa de que encontraría un nuevo camino para reconstruir mi vida. Esta mañana fue un hito, un despertar donde el dolor se mezcló con la esperanza, señalando que la reconstrucción ya había comenzado, aunque de manera lenta e imperceptible. A medida que avanzaba el proceso legal, cada nueva audiencia y cada documento revisado hacían aún más real la situación, pero también fortalecían mi convicción de que no sería prisionera de un pasado de traición. Una tarde, durante una reunión con mi abogado, sentí que finalmente había encontrado las palabras para expresar el dolor y la indignación que estaba experimentando. Recuerdo haber hablado sobre la injusticia que estaba cometiendo mi familia, sobre cómo la memoria de Jessie merecía ser honrada con integridad y respeto. Ese encuentro fue una mezcla de alivio y pesar, donde pude exteriorizar mi lucha interna y reafirmar mi derecho a pedir reparación y, sobre todo, a preservar mi dignidad. Con cada palabra pronunciada, con cada prueba presentada, mi voz cobraba fuerza, una voz que, incluso llena de tristeza, reflejaba la determinación de quien no se deja abatir por las traiciones familiares. En los días siguientes, el avance del proceso legal me llevó a buscar cada vez más información sobre el alcance de las desviaciones y cómo mi propia historia se conectaba con otros dolores silenciosos de manipulación familiar. Con cada nueva prueba presentada, las matemáticas no cuadraban. Descubrí que el fraude había sido planeado durante mucho tiempo, con contratos falsificados y reuniones secretas que nunca hubiera imaginado que tuvieran lugar bajo el mismo techo donde crecí. Este torbellino de descubrimientos me hizo reflexionar sobre cómo los lazos que creía irrompibles resultaron ser frágiles y al mismo tiempo despertó en mí una extraña sensación de alivio al ver finalmente la verdad, por dolorosa que fuera, revelada. Revisé rigurosamente cada documento, absorbiendo el peso de cada palabra y consolándome con el conocimiento de que al enfrentar esa realidad, me estaba liberando de la sombra que la traición familiar había proyectado sobre mi vida. En uno de esos días de intensa reflexión y revisiones detalladas, decidí retomar algunos de los planes que había dejado de lado, pequeños sueños y proyectos que antes me hacían sentir viva. Comencé a escribir, no solo para registrar la evolución del caso, sino como una forma de terapia para mi espíritu sacudido.
Escribí cartas que nunca serían enviadas, confesiones a mí mismo e informes que buscaban comprender la complejidad de esa red de engaños. Cada carta, cada página llena, llevaba una mezcla de tristeza y también de esperanza. La esperanza de encontrar una nueva dirección, incluso frente a tanto trauma. Con cada golpe del teclado sentí que recuperaba una parte de mí que estaba oculta bajo las capas de dolor y traición, redescubriendo una fuerza interior que me mostraba: merezco reconstruir mi vida, recuperar mi identidad y transformar esta historia de dolor en un legado de coraje y renacimiento. Cada día que pasaba sentía que el camino hacia la libertad se abría, aunque el sendero todavía era tortuoso y lleno de obstáculos. En medio de ese torbellino de emociones, la amistad de personas que, de alguna manera, también habían pasado por momentos difíciles, fue fundamental para evitar que me perdiera en la oscuridad. Recibí mensajes de apoyo y palabras de aliento de conocidos e incluso desconocidos que de alguna manera veían mi dolor y querían que se hiciera justicia. Estas conexiones inesperadas iluminaron pequeñas luces en días que de otro modo serían oscuros, reforzando mi creencia de que mi historia podía transformar el peso de la traición en un mensaje de superación y resiliencia. Fue como si, en la adversidad, el universo conspirara para mostrarme que no estaba solo, y que cada paso hacia la verdad era también un paso hacia el reencuentro conmigo mismo. Con el tiempo, me di cuenta de que la lucha no se trataba solo del proceso legal o de exponer las mentiras que permeaban mi vida. También fue una batalla constante rescatar y valorar quién era yo antes de todo esto. Entre una audiencia y otra, me permití momentos de introspección y autocuidado, pequeños rituales que me ayudaron a aliviar la tensión acumulada, como leer un buen libro, pasear por parques donde la naturaleza me arrullaba con su calma o simplemente meditar en busca de paz interior. Cada momento que me dedicaba a mí mismo era un recordatorio de que mi identidad no podía definirse por una sucesión de pérdidas y decepciones. Poco a poco me di cuenta de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de transformar la vulnerabilidad en coraje, y que el dolor, cuando se enfrenta honestamente, puede allanar el camino para un renacimiento personal duradero. Una de esas tardes en las que el brillo del día parecía competir con las sombras de mi pasado, decidí revisitar lugares que marcaron mi historia con Jessie, la panadería donde solíamos tomar un café rápido por la mañana, la plaza donde reíamos sin preocupaciones y el viejo banco que se había convertido en nuestro refugio de confidencias y planes. Cada uno de estos lugares trajo recuerdos intensos, de un tiempo en que el amor y la esperanza eran los protagonistas de nuestra historia, antes de que la violencia de aquella traición familiar nos enseñara a enfrentar la dura realidad. Mientras caminaba por estas calles, sentí una ola mixta de anhelo y alivio, como si el paisaje mismo estuviera presenciando mi nuevo comienzo, y al mismo tiempo me desafiara a olvidar las heridas que aún sangraban. La sensación era de desatar nudos que habían estado entrelazados con el dolor y la nostalgia por tanto tiempo, dejando que la brisa fresca calmara la inquietud que insistía en acompañarme. Esa misma tarde, cuando me encontré con un viejo amigo que nunca había conocido la intensidad de todo lo que estaba enfrentando, sentí que la sinceridad de nuestros reencuentros podía ser la clave de mi recuperación emocional. Hablamos durante horas, sin prisas, repasando no solo los momentos felices que compartimos, sino también las lecciones aprendidas de la adversidad. Me escuchó atentamente, sin juzgarme, y sus palabras de consuelo fueron como bálsamo para las cicatrices invisibles que había dejado la traición familiar. Por primera vez, me di cuenta de que el verdadero apoyo venía de aquellos que, incluso sin conocer todos los detalles,
podían ver la persona fuerte y resiliente en la que me estaba reconstruyendo. Este intercambio sincero me renovó, reafirmando que, incluso en medio del dolor, la vida aún tenía momentos de ligereza y la certeza de que el futuro podía reescribirse con amor propio y coraje. A medida que el proceso legal adquirió nuevos contornos, comencé a darme cuenta de que el viaje de sanación estaba formado por pequeños pasos, pero con un impacto inconmensurable. Cada audiencia, cada testimonio, aunque doloroso, me demostraba que estaba dándole fuerza a mi ser para reconstruirme. En los días de espera entre una sesión con el abogado y otra, me dediqué a cultivar prácticas que siempre me reconfortaron. La escritura, la música y los momentos de silencio donde simplemente poder existir sin prisas. Fue un ciclo donde el dolor y la esperanza se entrelazaron y con cada nuevo amanecer me redescubrí con más claridad, como si lentamente renaciera de las cenizas de aquel colapso familiar. Aquella experiencia, aunque brutal, me hizo más fuerte, para entender que la verdadera libertad estaba en abrazar mi vulnerabilidad y transformarla en poder personal. En medio de ese torbellino redescubrí amistades que resultaron ser verdaderos pilares de apoyo, personas que me ayudaron a ver que, a pesar de todo, la vida podía ofrecer nuevos comienzos. En largas conversaciones y encuentros sin pretensiones, pude compartir mi dolor, pero también celebrar pequeñas victorias diarias que reafirmaron mi capacidad de empezar de nuevo. Fue en esos momentos que comprendí que si bien el pasado no podía borrarse, no tenía por qué definir el futuro. Cada sonrisa, cada palabra de aliento de mis amigos se convirtió en un recordatorio de que yo era más que esa red de traiciones e injusticias. En ese momento sentí que finalmente tomaba el control de mi vida, lista para transformar la devastación en una fuente inagotable de renovación y autoconocimiento. A medida que avanzaba el proceso, la presión y la ansiedad me llevaron a revisar cada detalle de esa red de mentiras que me había envuelto durante tanto tiempo. En uno de los momentos más difíciles, recordé una tarde en que, durante un almuerzo familiar, el silencio incómodo y el intercambio de miradas evasivas entre mis familiares eran tan palpables que parecía que cada uno sabía exactamente lo que estaba pasando, pero prefería hacer como si nada sucediera. Ese silencio, lleno de culpa y miedo, me hizo sentir aún más aislado, como si estuviera frente a un juicio mutuo en el que la verdad era un fantasma que se negaba a ser confrontado. Fue en ese ambiente opresivo que decidí, de una vez por todas, registrar cada palabra, dicha y cada suspiro que escapaba de los labios de quienes mentían descaradamente. Un acto casi ritual que me ayudó a validar mi memoria y forjar, aunque lentamente, mi propia justicia interna. A medida que avanzaba la investigación, descubrí que algunas de las tretas utilizadas para encubrir el desfalco del seguro no se limitaban a la manipulación de fondos, sino que se extendían a una auténtica red de falsas promesas y apoyos condicionales, donde cada gesto de cariño empezaba a tener un doble sentido. Recuerdo haber conocido a una prima que siempre usaba palabras dulces y una sonrisa encantadora para enmascarar la hipocresía que, de hecho, la hacía tan frágil como nosotros frente al corrupto sistema familiar. Ella comentó, aparentemente inocentemente, cómo a veces hay que ceder a ciertas peticiones para mantener la armonía, sin ver nunca la profundidad de la traición que se estaba desarrollando. Escuchar esas palabras fue como un golpe silencioso, pero decisivo, que me hizo comprender que para recuperar el control de mi vida sería necesario romper definitivamente con un pasado cada vez más tóxico e ilusorio. En medio de esta tormenta emocional, hubo una noche en que el peso de todas estas mentiras y falsas esperanzas me empujó al límite.
Recuerdo cerrar la puerta del dormitorio y dejar que las lágrimas fluyeran sin vergüenza, mientras pensamientos confusos y angustia me inundaban. Fue en ese silencio devastador que sentí, por primera vez, el verdadero shock de perder no solo a mi amada Jessie, sino un sistema familiar que se estaba desmoronando lentamente. Cada lágrima era la materialización de gritos ahogados, peticiones sin respuesta y la impotencia que se escondía tras sonrisas hipócritas. Esa noche, mi alma, agotada y herida, clamaba justicia y libertad, y me encontré ante una elección: seguir siendo rehén de una historia de traición o alzar las armas de la verdad para reescribir mi destino. Al amanecer que siguió, la luz del día trajo consigo una leve pero innegable sensación de renovación. Abrí las ventanas y respiré profundamente, dejando que cada rayo de sol se llevara un poco de esa sombra que había persistido durante tanto tiempo. Decidí que era momento de actuar con firmeza y definitivamente para disociar mi identidad de ese legado de dolor. Me propuse afrontar el futuro con documentos en la mano y la renovada convicción de que mi verdad necesitaba ser escuchada, no solo como un grito de rebelión, sino como la semilla de una nueva vida construida sobre la base de la justicia y el respeto propio. Esa mañana no marcó un final, sino el comienzo de una lucha que trascendería el trauma, transformando la amargura en un camino de superación personal y empoderamiento. Después de aquel amanecer que simbolizó un renacimiento interior, comencé a mirar los días siguientes con una mezcla de cautela y fervor. Cada nueva audiencia en el caso era una pequeña victoria, pero también un recordatorio constante de todas las heridas abiertas. En medio de la agotadora rutina de reuniones, consultas con expertos y papeleo interminable, también me permití momentos para escuchar a mi corazón, como escribir largas cartas que nunca serían enviadas y revisar viejos diarios, tratando de rescatar fragmentos de la niña que soñaba con un futuro sin sombras. Fue durante este período de intensa actividad y profunda vulnerabilidad que me di cuenta de la fuerza sutil que crecía dentro de mí, una fuerza que surgió del dolor y las cicatrices, transformando cada malestar en combustible para el cambio. En este periodo de reconstrucción, mis amigos y terapeutas han demostrado ser verdaderos faros en medio de la tormenta. En uno de estos encuentros, durante un paseo solitario por el parque, sentí por primera vez la serenidad de darme cuenta de que el tiempo, aunque lento, era un poderoso aliado en la curación. Los árboles, con sus ramas entrelazadas y silenciosas, parecían contar historias de resistencia y renovación, y cada paso que daba allí era un recordatorio de que, de hecho, estaba dejando atrás un pasado marcado por la traición y un dolor inconmensurable. Sentado en un banco, con manos temblorosas pero mirada firme, me comprometí a seguir adelante sin perder de vista lo aprendido, que la verdad, por dolorosa que sea, abre el camino hacia la verdadera libertad y el redescubrimiento de quienes somos realmente. Con cada nuevo día, los desafíos de la batalla legal se mezclaban con pequeños logros personales, y comencé a comprender que, no importa cuán dura fuera la realidad, la verdad tenía su propio ritmo de sanación. Un día de esos, mientras esperaba la respuesta de un experto que pudiera, de una vez por todas, confirmar el alcance del error, decidí dedicar unas horas a aquellas actividades que antes eran refugios de mi corazón. Comencé a pintar de nuevo, algo que no había hecho durante años, y cada pincelada se convirtió en un acto de liberación, llenando el lienzo con los colores de un renacimiento que solo quien ha sufrido puede reconocer. Este encuentro con el arte, tan íntimo y personal, fue como una terapia silenciosa, donde el caos interno encontró en la expresión creativa un camino hacia el alivio y un nuevo comienzo.
En medio de este torbellino de emociones y procesos, las horas pasadas en silencio e introspección me revelaron que la verdadera transformación viene de aceptar y enfrentar los desafíos cotidianos. Durante una visita a la casa de mi infancia, observé con sorpresa cómo cada rincón de ese lugar, antes lleno de recuerdos cálidos y familiares, ahora servía de telón de fondo para la narración de una superación insólita. Cada objeto, cada cuadro en la pared, contaba una historia de tiempos pasados y de una vida que, a pesar de las traiciones, aún resistía con sencillez y autenticidad. A partir de estos momentos de reencuentro con mis raíces, sentí una fuerza renovada que me llevó a un proceso de autoconocimiento y resiliencia, donde las huellas del pasado se convirtieron en la base para construir un futuro más digno y verdadero. En una tarde gris de invierno, mientras las hojas secas bailaban con el viento afuera, decidí unirme a un grupo de apoyo para personas que habían sufrido traiciones familiares y pérdidas irreparables. Allí, entre historias sinceras y lágrimas compartidas, sentí que por fin podía darle voz a ese dolor que había insistido en acompañarme durante tanto tiempo. Cada historia que escuché resonó como un espejo de lo que experimenté, permitiéndome darme cuenta de que, incluso frente a la traición más cruel, había un espacio para la aceptación, la empatía y la reconstrucción. Fue en ese encuentro que, por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de genuina esperanza, una señal de que el dolor podía aliviarse con la unión de quienes, como yo, luchaban diariamente por transformar el sufrimiento en aprendizaje. Con el apoyo de este nuevo círculo, comencé a buscar maneras de rescatar mi esencia y retomar mi vida plenamente, sin que las heridas del pasado dicten mi futuro. Cada paso fue celebrado como una pequeña victoria, una reafirmación de que tenía la fuerza para finalmente transformar la traición en una fuente de crecimiento personal. Seguí dedicándome a sesiones de terapia, encuentros con amigos y momentos de introspección que me hicieron comprender que la verdadera libertad venía de aceptar lo vivido. Así, en medio de la superación de obstáculos, fui reconstruyendo no solo mi confianza, sino también la certeza de que, independientemente de los golpes que la vida impone, siempre hay lugar para nuevos comienzos llenos de luz y coraje. Con el tiempo, el proceso legal comenzó a revelar pequeñas victorias que, aunque parciales, encendieron dentro de mí una llama de justicia que creía extinguida. Con cada fallo favorable, con cada testimonio que corroboraba mi versión de los hechos, sentía que la verdad cobraba forma y fuerza. Fue como si cada pieza de evidencia, sin importar lo doloroso que fuera recordarla, se convirtiera en un ladrillo en la construcción de un nuevo nivel para mi vida. El sentimiento de haber sido escuchado y, finalmente, validado frente a tanta manipulación familiar, me dejó con una mezcla de alivio y una inquieta anticipación de ver la balanza de la justicia inclinándose, aunque sea poco a poco, a mi favor. Este reconocimiento, aunque tardío, fue un bálsamo que calmó la angustia de los días más oscuros, renovando mi espíritu para afrontar el futuro con más firmeza y dignidad. Al mismo tiempo, me di cuenta de que la lucha por la justicia trascendía el ámbito jurídico, llegando a un nivel mucho más personal y transformador. Cada audiencia no fue solo un paso procesal, sino un rito de paso que me ayudó a dejar atrás las ataduras de un pasado marcado por la traición. Sentí que poco a poco me iba liberando de las ataduras emocionales que me mantenían atrapada en el recuerdo de los errores de mi propia familia. En este proceso de liberación, aprendí que la reconstrucción personal no ocurre de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un ejercicio continuo y valiente de autoconocimiento y perdón, no hacia los demás, sino hacia mí mismo.
Al enfrentar la verdad con ojos sin miedo, pude darme cuenta de que, no importa cuán implacable sea el destino, siempre hay lugar para un nuevo comienzo lleno de sabiduría, amor propio y la esperanza de días mejores. Después de enfrentar tanta tormenta emocional y legal, llegué a un punto de inflexión donde me di cuenta de que ya no era la misma persona que se sentía rehén del dolor del pasado. Ya no me dejé definir por esa red de mentiras y traiciones que me rodeaba, y con cada nuevo día fortalecía la convicción de que merecía vivir con verdad y libertad. Caminé por calles que antes solo guardaban recuerdos de tristeza e impotencia, pero que ahora se transformaban en escenarios de posibilidades y nuevos comienzos. Con cada paso, sentía que mis propias heridas se convertían no solo en cicatrices, sino en marcas de supervivencia que me impulsaban a buscar nuevos horizontes. Fue un sentimiento agridulce, donde el dolor se convirtió en poder y la amarga experiencia se convirtió en la base para construir un futuro donde el amor propio y la autenticidad pudieran florecer nuevamente. En medio de esta nueva etapa, aprendí a perdonar, no para reconciliarme con quienes me hicieron daño, sino para liberarme del peso que me impedía avanzar. En conversaciones honestas con personas que realmente entendieron mi trayectoria, comprendí que los errores pasados no definen quiénes somos, sino las decisiones que tomamos para superarlos. Cada testimonio ante el tribunal, cada encuentro con amigos e incluso cada momento de silencio me enseñaron que al elegir la verdad, estaba reclamando mi espacio en el mundo, sin permitirme ser prisionero de sentimientos negativos. Así, entre lágrimas y tímidas sonrisas, construí un nuevo camino, donde el perdón y la libertad caminan juntos, y donde la voz de la justicia, aunque tardía, resuena como un canto de renovación y resiliencia. Con la victoria inicial en el tribunal, sentí que no solo comenzaba a surgir la justicia, sino también una nueva fuerza interior que nunca había explorado por completo. Cada día pasaba como si me hubieran levantado un pequeño peso de encima, y la sensación de haber validado todo mi dolor frente a un sistema que, durante tanto tiempo, parecía indiferente, me llenaba de una mezcla de alivio y esperanza. Recordé todas las noches de angustia y los días en que la traición familiar me cortó como una cuchilla, y me di cuenta de cómo de cada herida había logrado extraer una lección que me hizo más resiliente. Poco a poco, la narración que parecía escrita con tinta de sufrimiento comenzó a reformularse en páginas marcadas por el coraje de enfrentar duras verdades y la determinación de reconstruir una vida digna. Cada audiencia, cada nuevo testimonio, era como un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más adversas, la verdad tiene el poder de transformar el destino. Hoy, al mirar atrás el camino recorrido, reconozco que la lucha incansable por la justicia también me ha proporcionado un profundo redescubrimiento personal. Comprendí que el perdón, cuando se dirige a uno mismo, se convierte en una herramienta poderosa para romper las ataduras de una historia llena de traiciones. Siento que mi identidad se ha reconstruido, no desde el dolor que me fue impuesto, sino desde la fuerza que emergió en medio del caos. Aprendí que la verdadera libertad radica en aceptar el pasado, sin permitir que se convierta en una prisión para el presente. Al compartir este viaje con personas que también han enfrentado batallas internas, pude ver que la experiencia, por devastadora que haya sido, trae consigo la semilla de un nuevo comienzo. Hoy vivo con la conciencia más tranquila, donde cada cicatriz cuenta una historia de superación, y cada victoria, por pequeña que parezca, es un hito imborrable en la construcción de un futuro donde prevalezca la verdad y el amor propio. Hoy sigo adelante con el corazón todavía lleno de las cicatrices que me dejó el pasado, pero también
con la firme certeza de que cada desafío que enfrenté me transformó. He aprendido a celebrar las pequeñas victorias cotidianas, aquellas que me recuerdan que la vida puede renacer incluso después de las mayores sombras. Poco a poco voy reconstruyendo un nuevo yo, un yo que no se define solo por el dolor y las traiciones sufridas, sino por el coraje de buscar la verdad y transformar cada cicatriz en un aprendizaje. Camino por días que parecen más ligeros, donde la sonrisa sincera de un amigo y una palabra de consuelo tienen el poder de disipar recuerdos amargos y hacer espacio para nuevos sueños. Hoy, cuando me siento a reflexionar sobre todo este recorrido, siento una profunda gratitud por haber logrado finalmente transformar el abismo de la traición en un puente hacia un nuevo comienzo. Cada audiencia, cada encuentro con quienes me apoyaron y cada batalla librada me enseñaron que la superación se construye día a día, con resiliencia y amor propio. La justicia, aunque tardía, fue un paso importante, pero la mayor transformación se produjo en mí, cuando aprendí a perdonarme y a reconocer mi propia fuerza. Ahora, abrazo el futuro con optimismo, entendiendo que incluso después de los momentos más oscuros, es posible encontrar la luz que reescribe nuestras historias con coraje y esperanza. Poco a poco, comencé a permitirme explorar nuevos horizontes más allá de los muros de mi pasado. Me inscribí en cursos de arte y literatura, buscando un refugio en la creatividad para expresar emociones que hasta entonces habían estado reprimidas. Cada pincelada sobre el lienzo y cada palabra escrita eran gestos de liberación, transformando mi dolor en hermosas expresiones de vida y sensibilidad. Encontré en el arte una manera de dialogar con mi alma, entendiendo que crear algo nuevo era, de alguna manera, rescatar la esencia que, aunque sacudida, persistía con fuerza. Con el paso del tiempo se acercaron a mí nuevos amigos, trayendo consigo historias y experiencias que me mostraron que los caminos de la vida están llenos de posibilidades de renacimiento. En medio de encuentros inesperados, me di cuenta de que compartir mi experiencia también ayudaba a romper el ciclo del silencio y la vergüenza. Descubrí que, abriendo mi corazón, podía inspirar a otros a buscar la verdad y enfrentar sus propios fantasmas, creando una auténtica red de apoyo donde la empatía y la aceptación se convertían en pilares indispensables para la superación. En una tarde tranquila, sentado en un pequeño café, reflexioné sobre los giros y vueltas que da la vida. Me di cuenta de que, a pesar de las cicatrices, cada paso que daba me hacía más consciente de mi propia fuerza y resiliencia. Miré a mi alrededor y vi rostros marcados por historias de lucha y superación, como la mía, y me di cuenta de que la dolorosa experiencia vivida me estaba conectando de alguna manera a un grupo invisible de guerreros de la vida. Esta constatación me hizo sentir que, al transformar mi dolor en aprendizaje, estaba contribuyendo a algo más grande que yo mismo. El nombre de Jesse, que tantas veces resonó como recordatorio de amor y pérdida, también se convirtió en un símbolo de todo lo que quería honrar. En su memoria, me prometí que cada victoria, cada pequeño logro, sería un homenaje a su memoria y al cariño que siempre representó. De esta manera, su recuerdo dejó de ser solo un duelo doloroso y se convirtió en fuente de inspiración para vivir plenamente, valorando cada momento y alimentando la esperanza de días mejores. El viaje de reconstrucción continuó enseñándome la importancia del perdón, el tipo de perdón que no consiste en olvidar o justificar las faltas de los demás, sino en liberarme de las ataduras de la amargura. En largas conversaciones con mi terapeuta y amigos de confianza, aprendí que perdonar es reconocer la propia vulnerabilidad y al mismo tiempo reconocer la capacidad de reinventarse.
he descubierto que incluso cuando la herida parece irreparable, el coraje de seguir adelante es la clave para la verdadera liberación. En medio de tantas transformaciones, tomé conciencia de que parte de mi identidad se había construido precisamente superando los momentos más oscuros. Me reencontré en cada decisión valiente, en cada palabra de esperanza que salía de mi corazón. Con el apoyo de quienes demostraron ser leales, aprendí a celebrar cada logro, por pequeño que pareciera, y a ver que la vida, a pesar de sus dificultades, puede sorprender con momentos de luz genuina y reconfortante. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo un recorrido lleno de desafíos que me permitió descubrir fortalezas que ni siquiera sabía que tenía. Cada parte de este camino, lleno de altibajos, contribuyó a formar la persona que soy ahora. Alguien que aprendió a transformar el dolor en una experiencia enriquecedora y a valorar cada lección que le trajo el tiempo. Mi historia se ha convertido en un testimonio del hecho de que incluso en los momentos más oscuros, la verdad y la determinación pueden guiarnos hacia un nuevo comienzo, lleno de significado y amor propio. Al final de esta narración, siento que estoy cerrando un ciclo que estuvo marcado por pérdidas, traiciones y principalmente por la lucha incesante por la justicia y el autoconocimiento. Hoy comparto mi historia para que otros sepan que aunque la vida nos pueda derribar, siempre existe la posibilidad de levantarnos con más sabiduría y fuerza. Cada cicatriz cuenta una historia de superación, y cada sonrisa recuperada es un recordatorio de que el futuro se puede reescribir con valentía, resiliencia y, sobre todo, amor. Hemos llegado al final de este intenso viaje lleno de superación y espero que cada palabra haya tocado vuestro corazón como ha tocado el mío. Si esta historia te inspiró, te hizo reflexionar o incluso te ayudó de alguna manera, te pido que le des me gusta al video, le des una calificación y te suscribas al canal para que no te pierdas las últimas noticias y más historias reales como esta. Su apoyo es esencial para que podamos seguir compartiendo historias que aporten luz a esos momentos difíciles. Muchas gracias por seguir hasta aquí. Deja tu comentario y comparte con quien necesite escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo video.